Bienvenidos hasta los confines de la tierra, un espacio para la evangelización, para anunciar a Cristo, para ayudar a que el hombre encuentre su libertad acogiendo a Jesús en su corazón, en su vida. Les habla Ginfrey Gutiérrez González desde la Arquidiócesis de Barranquilla, Colombia. En los últimos videos vengo hablando sobre el alma, sobre la importancia que tiene que haber entre el equilibrio que debe haber, entre alma y materia. Y luego seguidamente hablamos de la importancia de darle atención a las heridas del alma para que nos sanemos, para no seguir hiriéndonos ni dañando a los demás. En este video vamos a hablar de un tema que tiene que ver con eso. Seguimos construyendo interiormente. Resulta que cuando uno se viene superando, entra a la iglesia y viene recuperándose de algunas heridas, algunos daños que uno se hizo o le hicieron, por lo general uno se viene a encontrar con una lucha interior, con la culpa, con ese sentimiento de culpa por lo que hice, por lo que no hice, por lo que debía hacer o lo que me pasó, en fin, son tantas cosas que envuelven la culpa. Pero ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento positivo que nos lleva a reflexionar sobre el camino que estábamos llevando y las conductas que dentro de este camino tenemos, y que nos debe llevar a razonar de manera objetiva sobre un cambio para poder disfrutar la vida en vez de autodestruirnos. Entonces, es importante esta aclaración. Es un sentimiento positivo, pero aunque es un sentimiento positivo que nos ayuda a conocernos, también tiene una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Cuando pierde la función. Y entonces cuando pierde la función, que es llevarnos a reflexionar al encuentro con nosotros mismos para conocer nuestros defectos, nuestras dificultades, nuestros errores, entonces cuando se pierde el equilibrio, yo tiendo específicamente a irme o a apartarme, a aislarme para que esto me vaya consumiendo en tristeza, soledad y depresión. Entonces, todos aquellos que estamos tratando de seguir a Jesús a través de la Iglesia Católica o cualquier medio, nos vamos a encontrar con eso, que es cierto que nos duele haber hecho un daño o el camino que hemos llevado, pero aparece el espíritu, la sombra que tortura nuestra conciencia, que es la culpa. Pero ojo, vuelvo y repito, es un sentimiento positivo que lleva a la reflexión de conocimiento a sí mismo y saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Se vuelve negativo cuando pierde el equilibrio y me entierra, me oculta y trata de opacar todo lo que es mi humanidad. Recordemos entonces que Jesús se hizo humano, y si Dios se hizo humano, Jesús, es porque debe acoger nuestra humanidad y salvarla incluso de la culpa, de los errores y pecados del pasado. Pero ¿cómo enfrentar la culpa? Sencillo. Primero, reconociendo que tú y yo hemos errado. Listo, ¿por qué hemos errado? Tal vez por desconocimiento o conocimiento de Dios. Por desconocimiento porque no le conocíamos, y al no conocerle cualquier cosa nos parece atractiva y nos íbamos detrás de eso y cometíamos pecados y errores. Otra, conociéndole, a pesar de conocerle, nuestra fragilidad tiende hacia el mal. Y tal vez nos acostumbramos al mal, y estando en el mal nos herimos a nosotros mismos y después herimos a los demás, causando una herida también social. Y esto va a hacer que uno se sienta mal consigo mismo y con los demás. Pero la culpa, primero hay que aceptarla. Listo, lo que me pasó, sencillamente me pasó. Por dos cosas, por conocimiento, o como dije anteriormente, por desconocimiento de Dios mismo y lo que quiere para mí. Segundo, desconocimiento de mi propio valor. Porque cuando uno se sabe digno hijo de Dios, uno vive a esa altura, pero cuando uno no cree que sea hijo de Dios, cualquier charco le parece un gran reino y allí termina revolcándose. Lo importante de esto no es que estemos sucios y asustarnos de nuestra suciedad, sino que a pesar de que estamos sucios, Jesús ha bajado hasta el lodo para elevarnos a ti y a mí y darnos un vestido nuevo para que nos veamos impecables. Por lo tanto, sentirse mal es bueno también, porque me lleva a reflexionar y mirar hacia atrás de qué charco me sacó Jesús, que yo creí que era un gran reino.
Entonces, ahora que estamos tratando esto, es importante mantener en cuenta este punto. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos sacó Jesús? Y si nos sacó Jesús de ese charco, de ese lodo que parecía un reino, es porque le interesamos y porque somos valiosos. Entonces, para enfrentar la culpa es saber que Dios está interesado en mí por lo que soy, porque le valgo, porque tengo un precio importante y una valía importante para Él. Por lo tanto, yo debo aceptar mi valor, pero esta vez iluminado con la redención. Valgo y Él quiere que yo descubra mi valor. Por eso, al descubrir mi valor, hay cierta culpa, pero también cierta libertad sobre la culpa. Porque no debe entristecerme y arrinconarme hasta anular mi humanidad, sino vincularme de manera objetiva al camino que es Cristo e ir transformando esas realidades duras de mí hasta que se vayan volviendo perfectas en mi interior. Ahora, no solamente está esa parte, sino atreverse a intentarlo todos los días. Todos los días voy a intentar levantarme, porque Cristo no ha venido a aplastar al hombre, sino a enderezar la caña que estaba torcida. Y yo no debo asustarme cuando he cometido errores en el pasado y tal vez hoy me cuesta también algún trabajo y vuelvo a caer. Por el contrario, ese mismo sentimiento de culpa que es un camino que nos lleva a la reflexión debe decirme, a pesar de eso, lo seguiré intentando, porque Cristo ha dado todo por mí. No debo tomar el puesto de Jesús y castigarme, maltratar mi cuerpo y mi alma. Es decir, hay gente que con el sentimiento de culpa se dan y se maltratan duro, tanto en el cuerpo como en el alma. Se hieren, hablan mal de sí mismos y están tomando el puesto de Jesús, que es el juez, el divino. Nosotros tenemos que asumir la culpa también con humildad, dejar que sea Él quien tome la decisión de juzgarnos o acogernos con su amor y misericordia. A lo que nosotros nos corresponde es seguir intentando y lanzarnos a su misericordia. Y no dejar que sentimientos del pasado, actitudes del pasado vengan a atormentarme y a sentir que soy lo más despreciable, lo más feo y que por culpa mía todo se ha destruido. No. Es cierto que he tenido participación en algo que se ha dañado, pero no significa que seamos porquerías, que seamos lo peor y que seamos lo más monstruoso. Por lo contrario, debido a nuestras faltas, Jesús ha tomado la iniciativa de reconstruir al hombre. Por eso ha ofrendado su vida en la cruz, porque tú vales la pena, porque yo vale la pena y porque todos valemos la pena. A pesar de lo que fallamos y de nuestro pasado, Jesús sigue creyendo en nosotros. Y esto no es nada nuevo. Cuando vamos en el libro de Génesis, nos vamos a encontrar con que Dios tomó en sus manos polvo, barro, y lo comenzó a trabajar y construyó el hombre, creó al hombre. Desde la cruz Jesús sigue haciendo lo mismo, tomando al hombre que es barro y lo toca. ¿Por qué? Porque sabe que se fracciona. Él sabe que nosotros como barro tendemos a perder la forma en el camino, pero no nos rotula ni nos etiqueta, sino que nos considera objeto de su amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, y ese Hijo único se sigue dando todos los días en la Eucaristía por ti y por mí. Por eso no nos dejemos encadenar por sentimientos negativos de culpa que distorsionan nuestra imagen y nuestra dignidad, sino que a pesar de los errores que hayamos cometido, sigamos creyendo eso que cree Jesús de mí y de ti. Que a pesar de todo, que sea barro, tú y yo somos barro, Él quiere tocar nuestro barro diariamente para darle forma. Y en esa darle forma, a veces la masa de barro se tuerce, se vuelve a caer, pero hace parte del proceso. Lo que no es normal en el proceso es que yo me estanque a darme garrote, a maltratarme, a insultarme. Eso no hace parte de este proceso. Eso hay que excluirlo. Es ponerme todos los días en las manos que no cesan de rozar mi ser, a pesar de que a veces me doblo o me esparramo. No cesa de tocarme, sino que cada vez me hace más presión con amor y ternura. Cuando sentamos la presión de Dios, no pensemos que es que nos odia o nos está castigando, sino que más bien nos está haciendo presión
porque cree que de este barro puede salir una vasija valiosa donde puede habitar la gracia plenamente. Una vasija de barro con tesoro en su interior. Él le apuesta a eso. Por eso nosotros tenemos que descartar ese desequilibrio en la culpa que nos atormenta y nos entierra. Porque arrepentimiento no es llorar y encerrarse a llorar. Arrepentimiento es sacudirse, como hizo el rey David, que hizo un acto de contrición y dijo, es verdad, he pecado. Pero le dice, crea en mí un nuevo espíritu, es decir, pon tu mano sobre mí, no la apartes, necesito que tú me toques, necesito que tú me acarices y me retransformes, me renueves. Y es cierto que el rey David pasó por episodios muy fuertes donde Dios mismo le presionaba, pero para darle forma, no para asfixiarlo ni matarlo. Lo mismo hace con nosotros. Hemos cometido algunos errores y uno cree que a veces está pagando los errores. No. Jesús, Dios presiona para darnos forma hasta lograr en nosotros un jarro valioso. Y eso tenemos que creer, que así como vamos en camino a ser construidos por la misma mano de Dios, como un jarro valioso donde reposa su gracia. Así que no dejemos en este proceso, después que nos hemos reconciliado con nuestra historia, con nuestra alma, hemos detallado las heridas de nuestra alma, la hemos puesto en manos del sacerdote buscando sanarnos. No dejemos que la culpa venga a dañar o a estropear todo lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Porque ese que comenzó hace 5, 6, 7 años, incluso 3 días atrás, ya no es el mismo, aunque creas que lo eres. ¿Por qué? Porque las manos de Dios están puestas sobre tu barro, y te está haciendo presiones para darte forma, Y aunque a veces sientes que mete su mano en el fondo y te hiere, lo que estás tratando es buscar hacer el hueco donde va a reposar la gracia, donde va a reposar su grandeza dentro de tu grandeza. Entonces, cuando veas que Dios está metiendo la mano fuertemente en ti, no te asustes. Es Dios que quiere darte un fondo, una forma interior para que dentro de ti pueda caber más de lo que tú crees y yo creo. Entonces, la culpa es un sentimiento positivo que nos lleva a la reflexión y poder así hacer transformación, cambios. Mira cuál es aquello que te hace sentir mal, pero dale de manera objetiva un sentido. Esto debo transformarlo, debo cambiarlo por mi bien, para no seguir herido ni seguir hiriendo a los demás. Además de eso, tenemos que saber que el barro termina en manos de Dios y siempre va a estar en manos de Dios, aunque uno se sienta una piedra que rompe al otro. A pesar de eso, Dios está ahí hasta lograr sacarla. Porque no la saca de una, porque desbarata todo el trabajo. Él quiere hermosearte a ti y a mí como seres humanos, como cristianos. Esto va especialmente más para las mujeres, que se sienten muchas veces feas, porque su cuerpo ha cambiado, porque su vida ha cambiado, o han intentado el amor varias veces y al no lograrlo se consideran de manera negativa las más feas, las más desagradables y en fin, se rotulan de diferentes formas. Pero no, lo están intentando y el barro se desbarata, se desparrama, pero vuelve Dios que nunca la suelta, les presiona porque quiere darle forma y al fin y al cabo lo va a lograr. Porque no hay obra que Dios deje inconclusa, ni en ti, ni en mí, ni en ningún ser humano. Porque recordemos que en el Génesis se dice que cogió el barro, lo presionó y formó a Adán. Pero no solamente lo formó, sopló su espíritu sobre él y Adán cogió vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ese barro que tú y yo nos vemos, nos sentimos, que a veces se desparrama y parece que no fuera a darle el chicle, Dios le está trabajando y al soplar su espíritu sobre nosotros, nos daremos cuenta lo grande y valioso que somos para Él y para nosotros mismos. Es hora de dejar la culpa negativa, enfermiza a un lado y acoger la culpa positiva que nos lleva a reflexionar desde nuestras capacidades dadas por Dios
para ser mejores personas, mejores esposos, esposas, hijos, mejores cristianos, mejores seres dentro de la sociedad. Así que no te descartes, porque Dios no te ha descartado, y no dejes que la culpa te torture, sino por el contrario, que esta culpa nos haga poner manos en manos del alfarero para que nos trabaje, y al fin dentro de esa vasija de barro Él pueda poner las mejores flores y adornar la iglesia conmigo y contigo, porque sí se puede. Cristo ha resucitado para elevar al hombre a la dignidad que tenía desde el principio. Cuando lo tomó del suelo, lo hizo barro y sopló su espíritu, y el hombre llegó a ser un hombre viviente. No mueras sin haber vivido en las manos de Cristo. Quiero que medites esta reflexión, la lleves a la oración, que es lo importante. Después la compartas con algunas personas que tú sepas que le va a servir. Te invito que también que le digas que se suscriban para que sigan formándose interiormente en la vida espiritual católica, para que puedan vivir a la manera de Cristo. Un abrazo y bendiciones. Recuerden, el Evangelio debe ser anunciado hasta los confines de la tierra.